A ver, por favor, me confirman el audio. Sí, docente, se lo escucha normal ahora. Sí. Listo, jóvenes. A ver. Listo. Muy bien. A ver, por favor. Ya. A ver. A ver, me confirman la pantalla, por favor. Sí, sí, observa, docente. A ver, me confirman la pantalla. Ya. Listo. Ya, muy bien. A ver. Muy bien. Bien, como les indicaba. A ver. Eh, el uso de las tecnologías de información y comunicación, ojo, no es de hace poco, como les decía, no es de hace miles y millones de años. Sabemos que el hombre siempre ha tratado de comunicarse, ¿no? A través de sonidos, el habla, señales, entre otros, ¿no? Pero así como hubo, ¿no?, la revolución industrial que ha sido el auge para las industrias, lo propio ha sucedido con las tecnologías. Y no podríamos hablar, pues, casi al mismo tiempo, ¿no? Lo que es el uso de las tecnologías, ¿ya? También ha tenido su tiempo, ha tenido su auge, en el cual podríamos decir que hasta la fecha, ¿no?, se ha mantenido y es más, no ha ido, ha seguido evolucionando, ¿sí? Entonces seguramente muchos de ustedes han visto a este personaje. A ver, ahora sí lo tengo acá. A ver. Ajá. Ya. En algún momento lo han visto, lo han escuchado su nombre. Ahí está. A ver. ¿Quién es? A ver. ¿Alguien? A ver. Yo sé que lo conoce. Si no me equivoco, docente, se llama Alan. Ujú. Alan Turing. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no? Es Alan Turing, ¿no? Por ejemplo, este personaje, o gracias a este personaje, es que esta tecnología ha ido evolucionando, ¿sí? Y es más, no solamente eso, sino que a este personaje se le debe el hecho de haber ganado, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿no?, como parte de la historia, ya que es parte también de la tecnología que ahora nosotros utilizamos, ¿no? Eh, los alemanes, bueno, el bando enemigo, podríamos llamarlo así, eh, enviaban sus mensajes, sus ataques a través de la encriptación, ¿no? A través de una codificación que lógicamente al llegar a su destinatario se descodificaba, ¿no? Entonces los aliados tardaron muchos años en tratar de resolver esta, estos mensajes, ¿no? Hasta que llega este personaje, ¿no? Llega este personaje y logra descifrar el mensaje o la estructura o la codificación que tenían los mensajes del bando enemigo, ¿no?
Entonces, a ello es de que crea pues la máquina, ¿no? Su computadora, el cual permite, ¿sí? Permite descifrar, ya, descifrar eh, estos mensajes, ¿sí? Entonces, desde aquí podríamos decir de que empieza la evolución del uso de las tecnologías, ¿no? El auge de las tecnologías propiamente, ¿no? Con el invento de Alan Turing. Y no solamente de Alan Turing, sino también de otro personaje que seguramente lo han escuchado también, que también ha sido parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El cual pues ha ayudado bastante a lo que ha sido el tipo de información o del cómo, ¿ya? Del cómo se enviaba la información, ¿no? Por ejemplo, a ver, levanten la mano todos los que utilizan Wi-Fi. ¿Y a quién le debemos el invento del Wi-Fi? A ver, ¿a quién le debemos el invento del Wi-Fi? A Heidi Lamar, ¿Quién doctor. conoce a este Heidi personaje? Lamar, Heidi Lamar. docente. Mm. Heidi Lamar. Ah, ya está, ¿no? Muy bien. Heidi Lamar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ella ha sido precisamente una de las precursoras, la que inventó propiamente el Wi-Fi, ¿no? Entonces, precisamente lo ha inventado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para evitar también, pues, de que exista, ¿no? Ese robo de información de los aliados, ¿no? O para los aliados en este caso, ¿no? Entonces, gracias a ella también es de que nosotros conocemos ahora lo que es la señal Wi-Fi, ¿no? Entonces, bien, con el auge de estos dos personajes, con los aportes que han tenido estos dos personajes, y ojo que han sido pieza importante para la Segunda Guerra Mundial, eh, es que las tecnologías que ahora conocemos, ¿no? Constantemente han ido evolucionando, ¿sí? Han ido evolucionando, ¿no? Hasta hace un par de años, ¿cuántos años? A ver, unos 30 años atrás aproximadamente, ¿no? Empezaron a salir los famosos teléfonos ladrillos, ¿no? Incluso más, ¿no? Hace más años. Posteriormente empezaron a salir marcas de teléfonos inalámbricos, ¿no? Los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Entonces toda esa tecnología ha ido evolucionando. ¿Qué es lo único que no ha cambiado? ¿Qué es lo único que siempre va a persistir? El intercambio de la información y la comunicación. Me vuelvo a repetir, desde los inicios del hombre, siempre el hombre ha tratado de intercambiar información, de aprender, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha evolucionado? La forma de cómo nosotros vamos a cambiar esta información, de cómo nosotros vamos a enviar y vamos a transmitir esa información, ¿no? Entonces, esto es parte un poco de la historia de cómo ha ido evolucionando estas tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? A ello eh, vamos a trabajar o vamos a ver lo que es también el hardware y el software, que es parte de estas tecnologías. Entonces, ¿qué vendría a ser el hardware?
El ¿Ya? hardware docente viene a ser elementos físicos como por ejemplo el procesador, la memoria, el RAM y el disco duro. Ya, muy bien. ¿Y el software? Son Eh, docente, podría ser son dos. programas lo que informáticos que Ay, hace. perdón. A ver, a, a ver, Oscar, ¿no? Oscar y luego, ¿quién? Después, ¿quién fue? Oscar, Sí, ¿verdad? docente. Ya, a ver, Yo Oscar, por favor, a docente. ver. Bastides. Oscar y... Ah, ya, así. Primero Oscar y luego tú, Sebasti, por favor. A ver, Oscar. Ya, bueno, docente. Según software, lo que bien sabemos, ¿no? Son programas mayormente informáticos que pueden ser posible como poder ejecutar las tareas o dentro de un computador, ¿no? Una computadora. Son como navegadores, ¿no? De web o juegos o ciertos programas que se pueden. Ujú. Ya, muy bien. A ver, Basti. Docente, a lo que yo conozco, bueno, sé es que el hardware es el conjunto de componentes físicos, como se dice mi compañera, ¿no? Puede ser monitor, los discos duros y el CPU, ¿no? En cambio, y el, ¿cómo haces el, cómo se llama? El ratoncito, ¿no? Con más conocido, ¿no? Con el monitor, ¿no? O me estoy equivocándome. Y el A software ver, podría ser el conjunto de ya. programas. Como podría ser las aplicaciones docentes. Ya, Eso es todo, docente. Es lo Y que el conozco, profe, ¿no? yo podría ya, acotar, ya, muy bien. continuando con lo que Sí, dije a ver, anteriormente. Carmen. Soy Córdoba, profe. Son los programas informáticos que hacen posibles Perdón. a la ejecución de tareas específicas, como por ejemplo el Microsoft Windows, el Word, el Google, entre otros, ¿no? Ya, ya, muy bien. Excelente. A ver, ya. Tiene un claro concepto de lo que viene a ser tanto el software y el hardware, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos del software, perdón, cuando hablamos primero del hardware, efectivamente hablamos de la parte física, la parte que nosotros podemos ver y tocar, podríamos decir, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, puede ser, por ejemplo, el monitor, el ratón, componentes internos también, ¿no? Como es, por O ejemplo, también la se podría RAM, decir, disco duro. bueno, yo lo que Sí, conozco se le conoce como tangibles, ¿no? ya, claro, como componentes tangibles, ¿no? Por eso es lo que vemos, a lo que podemos ver y tocar, ¿no? A simple vista, ¿no? Muy bien. Y cuando hablamos del software, ojo, cuando nos referimos al software, hablamos eh, de la parte intangible, ¿no? Vamos a llamarlo así, es decir, la parte que nosotros no podemos ver y tocar, precisamente. Pero ¿qué viene a ser propiamente el software? Eh, el software viene a ser, a ver, vamos a poner acá mejor, casi, está, listo, a ver, para que se entienda. Cuando hablamos del software, ¿ya? Cuando hablamos del software, estamos hablando, ¿sí? De lo que viene a ser la parte intangible, ¿no? La parte que nosotros no podemos ver y tocar. Pero que esto pertenece a lo que viene a ser una secuencia de pasos, ¿sí? Es decir, a lo que es la programación, ¿ya? A lo que viene a ser la programación. Esos pasos que nosotros realizamos ya están programados, ya están definidos, ¿no? Y es más, es lo que hacemos nosotros a diario, ¿no? Desde el momento en que nos despertamos, ¿no? Desde que nos despertamos, cómo desayunamos, cómo nos vestimos,
todo eso ya está programado. Todo eso ya es una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, el software propiamente está enfocado a lo que viene a ser una secuencia de pasos, una programación, el cual, ojo, este se debe de cumplir al pie de la letra, ¿ya? Al pie de la letra. Porque imagínense, ¿no? Estoy trabajando mi, no sé, Microsoft Word, ¿no? Y quiero presionar, no sé, el tipo de fuente, ¿no? Presiono el tipo de fuente, pero lo que hace el programa no es precisamente elegir un tipo de fuente, sino puede ser, por ejemplo, de que me cambie el tamaño de letra, o perdón, o sea, en el tamaño de la fuente o de la letra, o que cierre el programa. Entonces, si esas funciones no cumplen, si esas funciones no cumplen con lo que yo estoy pidiendo, que nosotros somos los usuarios, ¿no? Si no cumple lo que el usuario le está pidiendo, lógicamente eh, este software o esta aplicación, ¿ya? Esta aplicación no nos va a servir. Entonces, es muy importante que esta parte del software funcione correctamente, porque de eso va a depender mucho que el hardware pueda cumplir los requerimientos que el usuario pida, ¿sí? Entonces, ambos, tanto el software como el hardware, son necesarios, ¿sí? Son necesarios. Sí, entonces el software es una secuencia de pasos, ¿sí? Una serie de instrucciones, podríamos llamarlo también así, ¿ya? ¿Ya? Una serie de instrucciones, ¿sí? El cual nos va a permitir cumplir nuestros procesos, nuestras indicaciones, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí ya hablando un poco de lo que es el hardware, lo que es el software, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, eh, ¿ya? Vamos a ver cómo se complementan estas dos herramientas, ¿sí? Estas dos tecnologías, ¿sí? Entonces, voy a compartir este pequeño diagrama que, ojo, no es mío, ¿ya? Creo que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Veamos. Primero, como bien les mencioné, tenemos la parte del hardware, ¿sí? La parte física, el cual nos va a permitir cumplir ciertas funciones utilizando estas secuencias de pasos que es el software, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar? Primero, las TIC. Ojo, esto está dentro de las TIC. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Lo que es el almacenamiento de información, los procesos o las secuencias que nosotros hacemos a diario, podemos automatizarlas o las automatizamos prácticamente. Muchas de las cosas que nosotros ahora hacemos, ¿sí? Muchas de las cosas que ahora nosotros hacemos, eh, antes se hacían de manera manual, ¿no? Por ejemplo, el uso de la calculadora. Antes de la calculadora había el ábaco. Antes del ábaco se calculaba a mano, ¿no? Con cierto conteo, ¿no? O el equipo, ¿no? Que utilizaban los incas, ¿no? Para llevar su conteo. Entonces, vean cómo ha ido evolucionando el equipo, el ábaco, la calculadora, ¿no? Ha ido evolucionando. Su función sigue siendo la misma, que nos permite hacer un conteo, pero la tecnología ha ido cambiando, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en todo este proceso ha sido automatizar todo esto, ¿no? Automatizarlo, ¿sí? Entonces, a eso llevamos con lo que es el proceso y la representación de la información, ¿no?
¿A través de qué? Del uso de los ordenadores, de las portátiles, incluso de las calculadoras, ¿no? Ejemplo, ¿no? Dentro de estas tecnologías vamos a encontrar diferentes tipos. ¿Y a qué nos referimos con diferentes tipos? Ojo, sabemos que constantemente estas tecnologías van evolucionando, ¿sí? Y se va a seguir haciendo. Más cada medio año, creo. No, antes era cada medio año que salió una nueva tecnología, ahora es creo cada 3 meses, ¿no? Entonces, dentro de estas tecnologías, vamos a encontrar las categorías, por ejemplo, según el tamaño físico, la capacidad, quién lo va a utilizar, dónde se va a utilizar y cuál es su propósito, ¿no? Por ejemplo, todos hemos entrado alguna vez a un market, ¿no? De Canasta, Orión. Por ejemplo, las computadoras en las cuales ellos registran los productos, ¿no? Son computadoras totalmente básicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, no necesitan pues una computadora de 32 gigas de RAM, ¿no? Con un almacenamiento del disco de, no sé, de más de 2 gigas, por ejemplo. Porque su única función de esa computadora es registrar lo que se está vendiendo, ¿no? Tienen su base de datos, un almacenamiento de su base de datos, el programita que les permite hacer la captura del producto que está llevando el cliente, y más que eso, no necesitan más, ¿cierto? Entonces, no vamos a comparar ese tipo de uso, ¿no? Ese tipo de uso, ¿no? El propósito de ese ordenador con otra persona, por ejemplo, que se dedica a hacer otro tipo de trabajo, no sé, por ejemplo, los diseñadores gráficos. Un diseñador gráfico necesita una alta resolución de tarjeta gráfica. Los, los que editan videos, ¿cierto? Los que editan videos, nosotros como profesionales, incluso entre nosotros hay cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero civil, ¿no? Necesita programas bastante pesados para poder diseñar cierta arquitectura, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre va a haber esa diferencia del uso de estos ordenadores, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con de quién lo va a utilizar, ¿no? Nosotros como estudiantes universitarios ya profesionales, eh, lo utilizamos ya con otros propósitos más profesionales, a diferencia, por ejemplo, de un estudiante que está en el nivel básico, ¿no? En primaria o secundaria. No, el uso no va a ser el mismo, ¿no? Sobre todo un niño de primaria, ¿no? Por ejemplo, el uso, sus capacidades van a ser diferentes a lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Igual el tamaño físico, por ejemplo, un ordenador que se utiliza, no sé, en la NASA, no va a ser el mismo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Entonces siempre va a haber esta diferencia y siempre es importante considerarlo. De nada me sirve a mí tener un superordenador si solamente voy a utilizar el 5 o 10% de ese ordenador. Más al contrario, lo que estoy haciendo es perder, ¿no? Tengo mucho ojo con eso, ¿no? ¿Quién lo va a utilizar? Y lo mismo en cualquier dispositivo, hasta en los teléfonos, ¿no? Hasta en los equipos telefónicos, ¿no? Entonces siempre es importante determinar eso, saber eso, ¿no? ¿Por qué lo quiero o para qué lo necesito? ¿No? Tipos de ordenadores, bueno, los teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores de escritorio, los servidores. Por ejemplo, estos servidores, a diferencia de un ordenador, estos servidores deben tener una gran capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, ¿qué sucede si un servidor, a ver, ¿qué es un servidor para empezar? ¿Qué es un servidor?
A ver. Viene a ser, profe, un sistema que proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores. Ya, bien, a ver, ¿quién más? Docente es una parte de una red que provee información también, una de sus funciones, ¿no? Ya. A ver, cuando hablamos de servidor, ojo, primero que nada, un servidor es el que nos va a permitir realizar ciertas solicitudes. Por ejemplo, todos ustedes entran al Internet a diario, ¿no? Entonces, esa información que ustedes obtienen, por ejemplo, del Internet, está almacenada en un servidor. Entonces, en este caso, nosotros pues somos los clientes, ¿no? Los clientes, los cuales estamos solicitando este servicio, ¿no? Entonces, al momento de solicitar el acceso, por ejemplo, a este sitio web, lo que estamos haciendo es llamar al servidor, ¿sí? Llamar al servidor. Entonces, el servidor en sí viene a ser, primero que nada, el servidor es un ordenador con una capacidad enorme de almacenamiento, ya que este servidor debe soportar todas las solicitudes que nosotros realizamos. Porque, ojo, nosotros no somos los únicos que vamos a entrar a, a utilizar esta página, ¿sí? Por ejemplo, en Perú nomás somos más de 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces, desde ahí imagínense este, hacer esta solicitud y que este servidor pues no tenga la capacidad de soportar este número de usuarios. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que ha sucedido hace un tiempo con WhatsApp o con Facebook, ¿no? De que, de que llega a colapsar, ¿sí? Se llega a apagar, entonces hay que considerar eso, ¿sí? Un servidor debe contar con todas las capacidades para que pueda soportar, ya para que pueda soportar eh, la cantidad de usuarios que van a acceder a este sitio web. Si no, caso contrario, ¿qué va a pasar? Simplemente va a colapsar, ¿no? Colapsa. Y va a caer, ¿no? Como les decía, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con WhatsApp, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Es más, estos servidores tienen que tener un gran soporte porque estos son 24/7, ¿no? Durante todo el año, ¿sí? Entonces, eh, este ya es otro tipo de tecnología que debe soportar. Es más, ahora, por ejemplo, ya no es tanto, digamos, un servidor físico, sino también ya estamos hablando de servidores virtuales, ¿no? De servidores virtuales. Por ejemplo, una de las empresas que, que tiene, digamos, un alto consumo de energía, podríamos decirlo así, viene a ser la empresa de Google, ¿no? Google.com, ¿no? Todos conocemos Google, ¿no es cierto? El primer buscador, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, sus cuartos pues, son inmensos. Imagínense la cantidad de energía que consume, ¿no? Imagínense que ustedes están navegando por internet y de un momento a otro no tienen acceso al internet.
o no tienen acceso no al internet, sino a la página de Google, ¿no? Entonces, lógicamente ahí estos servidores deben tener una gran capacidad de almacenamiento, una gran resistencia de 24/7, ¿no? Entonces, no es simplemente adquirir un ordenador y listo. ¿No? Debemos saber por qué y para qué. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A esto vamos a ver ya lo que es un sistema operativo. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? A ver, Docente, ¿puedo? sí, claro, a ver, Oscar, docente. sí, claro, sí, te escucho. Perfectamente. Eh, bueno, docente, como bien sabemos, un sistema operativo es mayormente una estructura, un manejo, ¿no? De ciertos programas que se puede manejar en las partes de una computadora, ¿no? Por ejemplo, podemos entender como cuando oprimes el botón, el encendido, o estás realizando unas pruebas, o puedes asegurar de que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Y así como que sea como comprobar o componentes físicos o dar un inicio a un sistema operativo de poder ser conocido en este sistema. Ya, a ver, muy bien, vamos por ahí, a ver, ¿quién más? A ver, Mi persona Yo docente, no sé bien. a ver, a ver. Creo, Carlos Bueno, y luego docente. Uriel, ¿no? pues A ver, sí, por estaba favor. levantando la mano. Es el Claro, programa ya, por eso, a ver, software ya, Carmen y básico. luego Uriel. Ya, por Ya, favor. ya, profe. Es el programa software básico de un ordenador o dispositivo y bueno, en este caso es una plataforma que nos facilitaría la interacción entre los dispositivos de hardware, el usuario y los demás programas del equipo dispositivo. También los sistemas operativos son capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo y los más conocidos son los Microsoft Windows, el Linux y MacOS, ¿no? Ya, bien, a ver, Uriel. Bueno, docente, es un software bastante esencial, ¿no? Que esta gestiona todos los recursos, tanto de hardware como de software, ¿no? De un dispositivo o una computadora. Bueno, actúa como intermediario, ¿no? Entre los diferentes programas y tanto lo que son aplicaciones. Gestiona los diferentes procesos, como bien mi compañera lo dijo, bueno, existen los diferentes sistemas que son de Linux, del Mac o lo que es de Linux, ¿no? Y los diferentes sistemas dispositivos como es Android también.
Profesor, disculpe, no se le escucha. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, docente. Gracias. Ya, Ahora sí, Creo que docente. estaba recortando algo. ya, ¿no? ok. A ver, decía. A ver. Ay, ya no me escuchan. Ya. Ya, a ver. De nuevo. Les decía, ¿no? Que el sistema operativo, ¿sí? Nos permite interactuar a nosotros como usuarios, interactuar con los ordenadores, con las máquinas, ¿sí? Desde el momento en que lo encendemos, ¿sí? Desde que apretamos el botoncito de encendido hasta llegar, por ejemplo, a lo que llamamos esta área de aquí. ¿Cómo se llama esta área? Recorte. Pantalla de inicio. Pantalla de inicio, ya tiene otro nombrecito. Este de acá, Escritorio. o de esto. Escritorio. El escritorio, ¿no? Ese es el nombre correcto, ¿no? El nombre que se le da, ¿no? El escritorio, ¿no es cierto? Entonces, hasta llegar aquí, empezar a utilizar los programas propiamente del mismo sistema operativo, todo eso permite de que nosotros interactuemos con los ordenadores, ¿sí? Y nos permite, lógicamente, pues, hacer uso de estas herramientas, ¿sí? Entonces, eh, ya entrando un poco a lo que son los sistemas operativos, ¿sí? Como bien lo han mencionado, tenemos tres sistemas operativos principales, al menos en lo que vienen a ser los ordenadores, no las computadoras, que vienen a ser las Mac, Windows y Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es las Mac y lo que es Windows, por ejemplo, eh, son considerados sistemas operativos cerrados. ¿Y a qué nos referimos con sistema operativo cerrado? Nos referimos al hecho de que vean, todo sistema operativo tiene un núcleo, ya una base, un núcleo ahí. Ese núcleo se le llama kernel, ¿sí? Kernel. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Eh, Este kernel, en lo que viene a ser, por ejemplo, Windows y en lo que viene a ser las Mac, por ejemplo, este kernel es un núcleo cerrado, ¿sí? Es un núcleo cerrado. Es decir, que nosotros no podríamos ingresar a este núcleo y hacer las modificaciones que nosotros vayamos a ver necesarias. No podríamos cambiar, en otras palabras, parte del sistema operativo del Windows o de las Mac, ¿no? A diferencia de Linux. En Linux, para empezar, es un sistema operativo libre, ya que su creador, ¿sí? Tolva Linux, decide pues de que haya o existe un sistema operativo para el pueblo, vamos a decirlo así, ¿ya? Para la gente, bueno, que en ese entonces pues no tenía los recursos para poder adquirir, digamos, un sistema operativo de Windows o de Mac, ¿no? Que eran bastante altos, ¿no? Entonces, eh, Tolva Linux decide
que el sistema operativo que él genera, que él crea, sea libre, ¿no? Y al ser libre, este kernel, este núcleo, ¿sí? También es lógicamente libre, el cual permite de que otros desarrolladores, ¿no? puedan hacer las modificaciones que ellos vean necesarias, ¿no? Es por eso que si, por ejemplo, nosotros buscamos Linux, ¿no? Linux propiamente, vamos a encontrar, pues, vamos a encontrar muchas versiones de Linux, ¿no? Muchas versiones de Linux. Y cada versión, ojo, está pues accesible, es gratis y están activas. Lógicamente hay versiones ya actualizadas, ¿no? De cada uno de ellos, pero ojo, o sea, no es como Windows, por ejemplo, ¿no? En Windows, por ejemplo, encontramos el Windows 10, Windows 11, Windows 7, el Windows 95, el Windows XP, el Windows 2000, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, em, eso es lo que hace diferente a Linux, ¿sí? Ahora, ¿qué más sucede? Eh, si nos damos cuenta, para Linux, ¿no? Hay ciertos programas que, bueno, nosotros pues no podemos encontrar, o sea, bueno, nosotros utilizamos diferentes tipos de programas. Muchos de estos programas se han dado cuenta que están más enfocados a lo que es Windows, es decir, son más compatibles con Linux. Uno que otro puede ser compatible con Linux, pero son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Entonces, ¿qué sucede acá? A pesar de que Windows es un sistema operativo cerrado, sí, es un sistema operativo cerrado, lo que hace Windows es lo siguiente, ¿no? Permite de que otros desarrolladores, ¿no? Desarrolladores externos a Windows, puedan crear, ¿ya? Puedan crear sus propios programas, ¿sí? Puedan crear sus propios programas y que estos programas puedan ser compatibles con Windows 10 o con Windows de manera general, ¿no? Cosa que no sucede con Linux o cosa que no sucede con las Mac, ¿no? Por ejemplo, en las Mac sí o sí necesariamente ahí las tenemos que registrar en la propia Mac y descargarlo de ahí, ¿no? En cambio, en lo que es Windows propiamente, no es así. Más, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros entra al navegador, busca un programa X y Z, lo descarga y tranquilamente es compatible con Windows, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres sistemas operativos, ¿sí? Y lógicamente Windows pues se ha hecho más popular, ¿no? A nivel mundial y por ello pues que existen muchas empresas que, que, que desarrollan, ¿no? En base a este sistema operativo, ¿no? Son más compatibles con Windows, ¿no? Ahora Linux ya le ha dado, digamos, bueno, siempre ha tenido, ¿no? un enfoque un poco diferente a lo que ha sido Windows o a lo que ha sido Mac, ¿no? Más, muchas veces cuando se les pregunta qué es Linux, muchos piensan que Linux solamente es desarrollado para hacer pruebas indebidas y no es así, ¿no? No es así. No, Linux es un sistema operativo bastante útil, ¿no? Y sobre todo para los desarrolladores, ¿no? Entonces, Linux tiene un gran potencial, solamente que la diferencia es pues que no es tan popular, ¿no? No es tan popular, ¿no? Y lógicamente lo que le limita también es pues la compatibilidad, ¿no? La compatibilidad con otros sistemas operativos, ¿no? O con otros desarrolladores, podríamos decir. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y ahí está, ¿no? Las Mac, ¿no? Aplicaciones deben ser compatibles con el sistema operativo, ¿no? Ahí está. Tenemos el uso de las portátiles, ¿no? Portátiles de portabilidad, ¿no es cierto? Que lo podemos llevar de un lugar a otro, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las características de estas portables viene a ser
este de acá. ¿Cómo se llama esta entradita? RJ45. No, no, ese es el conector. Ethernet, creo. Ethernet. A ver. ¿No? Conexión Ethernet, ¿cierto? Ese es el nombre correcto, ¿ya? Conexión Ethernet, ¿sí? Ahí está. Entonces, vean. Vean, actualmente ya en muchas máquinas he visto que ya no tienen esta entrada, ¿sí? Mm, vean, hay ciertas ventajas y desventajas en el uso de este tipo de conexión, ¿no? En el uso de este tipo de conexión, ¿no? Lógicamente, eh, este tipo de conexión, ojo, nos permite una estabilidad de la señal, ¿sí? Mucho mejor que la Wi-Fi, ¿sí? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros que estamos en la ciudad del Cusco, ¿no? Tenemos lluvias, tenemos vientos, tenemos cerros alrededor de nuestros hogares, ¿no? Tenemos todavía una gran vegetación, ¿no? Árboles, entre otros, ¿no? Entonces, muchas veces, primero que la señal Wi-Fi, ¿no? Viaja por el aire, no sabemos eso, viaja, entonces tenemos una antenita que recepciona esa señal, ¿cierto? Pero muchas veces por el ambiente, como les digo, por las lluvias, el viento, incluso la vegetación, los árboles, porque los árboles también son receptores de la señal Wi-Fi, ¿no? Muchas veces por este tipo de circunstancias es de que la señal Wi-Fi o Wi-Fi no es tan estable, ¿no? Entonces en esos casos sí tener una conexión Ethernet sería mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿sí? Entonces siempre hay ese tipo de diferencias, ¿no? Ahora la desventaja de una conexión Ethernet es que ya también no nos permitiría pues movilizarnos de un lugar a otro, ¿no? Cosa que sucede con el Wi-Fi, ¿no? Yo estoy en mi sala, puedo ir a mi cocina, puedo ir a mi cuarto, donde ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Ahí en el trono, ¿no? Ah, mentira. Ah, listo. Entonces, esa sería algunas diferencias ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llamará esta otra entrada? Por ejemplo, este de acá. VGA, ingeniero. Ya la conexión VGA, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué nos permitirá esta conexión VGA? Por ejemplo, para un proyector, Un la proyector. conexión con un proyector. Mm, mm. Podemos hacerlo eso también con el HDMI. A ver, ¿cuál será la diferencia entre el HDMI y el VGA? La calidad de resolución de la imagen y la calidad del audio. Ya, ya. Docente, el VGA ya no lleva audio y el HDMI sí puede llevar hasta audio y video y aparte de eso la calidad misma es muy diferente con HDMI y el VGA. Ujú. Ya, muy bien. Claro, efectivamente, más que todo radica en eso, ¿no? El VGA es una señal análoga, es transmisor solamente de imagen, ¿no? Recuerden, el video propiamente, los videos que vemos son imagen, ¿no? Pasan simultáneamente, ¿no? En cambio, el HDMI es una transmisión digital, ¿no? El cual nos permite, como bien lo mencionaba vuestro compañero, una transferencia tanto de audio y video, ¿no? De audio y video, ¿ya? Muy bien. Bien.
Listo, a ver, ¿qué más vamos a ver aquí? Cuidado de las portátiles, esto lo vamos a ver en la parte práctica. A ver, acá por ejemplo, vean, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando nosotros iniciamos nuestros sistemas operativos o nuestro ordenador propiamente, eh, muchas veces existen aplicaciones, ¿sí? Que como bien dice aquí, se ejecutan en un segundo plano, ¿no? La mayoría de estos programas puede que no sean necesarios, pero al ejecutarse en un segundo plano, ¿qué es lo que sucede con nuestros ordenadores? Simplemente hay un consumo innecesario de los recursos, es decir, de los recursos de nuestros ordenadores, ¿no? De los recursos de nuestros ordenadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener aplicaciones o programas que se ejecutan en un segundo plano y que no son necesarios, consumen energía, consumen memoria, consumen hasta datos, espacio, almacenamiento, entre otros, ¿no? Innecesariamente. Entonces, a ver, vamos a ver rápidamente cuáles son estos o dónde lo podemos ver. Una de las formas de ver esto es la siguiente. En la parte inferior tenemos esta barrita, ¿sí? ¿Cómo se llama esta barra? La barra de tareas. Ya, muy bien, la barra de tarea, ¿cierto? Ahí está. Entonces, a ver, ya. Entonces, veamos. Al hacer clic derecho, vamos a darle clic derecho sobre esta barra de tareas, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar una opción que dice administrador de tareas, ¿sí? Ahí está, administrador de tareas. Le vamos a dar clic ahí y nos va a mostrar esta ventanita. Esto lo vamos a ver más adelante, con calma, ¿sí? Aquí donde quiero que vayan es a la siguiente opción, que dice inicio. Acá, inicio. Acá, en inicio. Acá, por ejemplo, vamos a observar algunas aplicaciones o programas que se ejecutan en un segundo plano, ¿sí? Hay programas que sí son necesarios que se ejecuten en un segundo plano. Por ejemplo, como este de aquí, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, viene a ser el antivirus. En ese caso es el antivirus del mismo Windows, ¿no? Windows tiene su antivirus, lo cual es muy bueno, es muy buen antivirus. Pregunta, ¿será bueno tener más de 2 antivirus en los ordenadores? Mm, Por lo usual docente creo que no es recomendable por lo que he estado viendo. Porque, Docente, sí, a ver, Oscar. sí, mayormente en la misma, en- ¿cómo se le dice? La computadora o la laptop o las MacBook tienen un cierto ya instalado, ¿no? Lo que es ya como un tipo antivirus que realmente no sé, por mi parte no se requiere, ¿no? O lo que me dieron a explicar lo que mayormente instalan, ¿no? Lo que quieren, el SNO32 u otro tipo de que sean, ¿no? Para poder instalarlo, ¿no? Y ya, mayor recomendable no es, o sea, no es necesario, ¿no? Bueno, por mi parte, ¿no? Lo que es instalar estos antivirus para que, porque ya tienen parte de ellos ya que pueden señalarse o informarnos para que sea, para que pueda advertir, ¿no? De ciertos programas que no se pueden ya. Ya, muy bien. A ver, Gabriel, José Gabriel, a ver. Docente, hablando justamente de eso, o sea, pues, según tengo entendido, para máquinas personales o para de uso personal no es necesario tener antivirus que sean pues externas, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, portátiles empresariales o que tienen datos importantes, creo que sí es necesario poner lo que es un antivirus extra, porque ahí es más propenso a que, digamos, te quieran robar los datos de información o algo así, ¿no?
Ya, muy bien. ¿Mm? A ver, veamos. Primero, en cualquiera de los dos casos, ya sea uno personal o uno empresarial, como bien lo ha mencionado vuestro compañero, ojo, no es recomendable tener instalado de 2 a más antivirus. Ojo. Uno, porque va a afectar el trabajo, ¿no? Es decir, ninguno de los dos o ninguno de los dos va a cumplir bien su trabajo o lo va a hacer a medias o simplemente entre los dos pues van a estar bloqueándose, ¿no? Entonces, por una parte, no es recomendable tener más de 2 antivirus. Con uno es más que suficiente. Ahora, eh, en realidad nosotros constantemente somos o estamos este, propensos a que nos roben la información, ¿no? Ya sea desde el aspecto personal, ¿no? De nuestros ordenadores o ya sea desde el aspecto más empresarial, ¿no? Como lo mencionaba vuestro compañero, ¿no? Constantemente nosotros estamos propensos al robo de información, ¿sí? Entonces, para ello, lógicamente hay ciertas medidas, ciertos niveles de seguridad que debemos cumplir, ¿no? Por ejemplo, ahí tal vez, ¿no? Un poco que nosotros con las versiones que podemos optar de manera, entre comillas, gratuita, ¿no? Nosotros podríamos ya estar seguros con nuestra información. Y eso va a depender mucho también del tipo de información que manejemos, ¿no? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en, no sé, en una empresa muy importante, manejo información muy importante de inversiones, costo, dinero y no sé qué tanto más, por ejemplo. Lógicamente, para ese tipo de uso, ¿no? Para ese tipo de información, lógicamente, pues yo no voy a utilizar pues niveles de seguridad básicos, ¿no? Porque, como bien lo ha mencionado vuestro compañero, es información muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, es por ello que existen ciertos costos. Es más, ahora que hablamos, por ejemplo, de lo que es el almacenamiento en la nube, es más, ni siquiera lo hablamos de ahora, eso lo hablamos desde hace más de 2, 3 años, incluso hasta más tiempo, ¿no? Entonces, el almacenamiento en la nube, por ejemplo, el gratuito que nos ofrecen, ¿no? Para las personas normales como nosotros, ¿no? Nos es bastante útil, ¿no? Nos es bastante útil. Pero si yo manejo una empresa con información muy importante, ese tipo de seguridad muy poco me va a ayudar. Entonces, si nos damos cuenta ahí, por ejemplo, tienen niveles de seguridad y cada nivel, dependiendo del nivel de seguridad, va a tener un costo adicional, ¿no? Un costo adicional. Entonces, eso va a depender mucho, lo vuelvo a repetir, del tipo de información que nosotros vayamos a manejar, ¿sí? Del tipo de información que nosotros vayamos a manejar, ¿sí? Entonces, vean, tener primero más de un antivirus no es recomendable. Tener un buen antivirus, sí, ya, eso sí. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el Windows Defender, me es útil. Hasta el momento no necesito más para la información que manejo aquí al menos. No necesito más. Eh, Hay versiones, por ejemplo, el S-Note el S-Note era muy bueno, pero como que ha tenido algunas deficiencias que no me ha gustado, ¿no? El Panda es mucho mejor, considero yo. Panda, el S-Note, el Panda. Panda es mucho mejor. Lógicamente también tiene su versión gratuita, ¿no? Y ahí ustedes pueden comprar también una licencia, ¿no? Para el Panda, ¿no? Si es que es necesario y si es que manejan información muy importante, ¿no? Entonces son antivirus los cuales pues nos va a ayudar a poder tener más segura nuestra información. Entonces acá en esta área, ¿sí? Volviendo a esta parte, nosotros aquí vamos a poder observar si los programas que tenemos aquí están habilitados o no. Si está habilitado y no lo estamos utilizando,
¿sí? No lo estamos utilizando. Lo único que vamos a generar aquí es pues de que consuma nuestros recursos de los ordenadores y es más, el consumo innecesario de estos programas hacia nuestros ordenadores va a hacer que el tiempo de vida de nuestros ordenadores disminuya, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es deshabilitarlo, ¿no? Dándole clic derecho, ¿sí? Clic derecho, y lo podemos ya sea habilitar o deshabilitar. Entonces, si lo deshabilitamos, lógicamente ya no va a haber esa ejecución de estos programas, ¿ya? Entonces, lo podemos realizar desde el administrador de tareas, ¿ya? Muy bien. Esto como parte de la ejecución de programas en segundo plano, ¿sí? También tenemos el uso de energía, esto es muy importante, ¿sí? Eh, acá, por ejemplo, en las portátiles nosotros vamos a optar por dos opciones, ¿no? Una que es con batería y otro con la corriente, ¿no? Corriente alterna, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vean, muchas veces he visto personas que sacan la batería de sus portátiles, ¿no? Lo con que, bueno, ahora ya no es tanto, ¿no? Ya vienen integradas, ¿no? Entonces, al hacer eso es como decir, por ejemplo, ¿no? Todos en algún momento nos hemos hecho una herida en el cuerpo, ¿no? En la mano, donde sea, ¿no? Por ejemplo, en la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando no cubrimos esta herida? Se empieza a infectar, ¿cierto? Empieza a entrar la basura, basurita, polvito y todo eso, ¿no? Y se empieza a infectar, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy peligroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con los ordenadores? Algo parecido. En este caso, en las portátiles sobre todo, ¿no? Eh, al dejar una parte abierta del ordenador o de la portátil propiamente, vamos a hacer de que haya una acumulación de basura más rápida de lo que debería ser. Ojo, siempre va a haber acumulación de polvo, sobre todo, ¿no? En los ordenadores, en las portátiles. Por eso es bueno siempre hacerle una limpieza al menos una vez al año, ¿no? Dependiendo de dónde nosotros lo estemos utilizando, ¿no? Si, por ejemplo, yo vivo en un lugar donde hay bastante polvo, lógicamente la acumulación de polvo de mi portátil, de mi ordenador, va a ser mucho más rápido, ¿no? A diferencia de un lugar donde no hay tanto polvo, ¿no? Entonces siempre es bueno prever eso, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno hacerle su limpieza y evitar pues sacar ciertos elementos de nuestras portátiles, de nuestros ordenadores, ¿no? Porque lo único que vamos a terminar haciendo es dañarlo y acortar el tiempo de vida más rápido de lo que debería ser, ¿no? Pues mucho ojo con eso. Entonces, en lo que viene a ser, por ejemplo, el consumo de energía, ¿sí? Eh, eh, uno no es recomendable sacar la batería. Acá nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente, a ver, es más, lo podemos ver acá. Bien, le voy a dar clic derecho en el botón de inicio, ¿sí? En el botón de inicio y vamos a ir... configuración, uy, ya. Ah, ya, acá está, opciones de energía, ¿sí? Opciones de energía. Le doy clic ahí. Me va a botar primero a esta opción, ¿no? Ahí está, energía y suspensión. Y el que vimos en la diapositiva es el de batería, ¿no? Ahí está. Lo está mostrando de otra manera. Bueno, no hay problema. Acá. Bien, perdón, este es el que estamos viendo en el dibujo, solamente que aquí no tiene los dibujitos, ¿no? Vean, tenemos con lo que es batería y con lo que es cuando está enchufado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos permite estas opciones? Vean, por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando en mi ordenador y no sé, salgo por media hora, ¿no? Por media hora. Entonces, ¿qué va a suceder? Eh, lógicamente, durante ese tiempo, ¿no? Mi ordenador va a estar encendido. Y al estar encendido,
¿no? Al estar encendido, ¿qué va a pasar? Va a haber un consumo de energía y de los recursos de mi ordenador, ¿sí? Entonces, al existir eso, pues igual, no sé, innecesariamente, ¿no? Innecesariamente nosotros vamos a estar acortando el tiempo de vida de nuestros ordenadores o de nuestras portátiles, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que nos permite es definir un tiempo de descanso. Por ejemplo, ¿no? Yo le pongo 5 minutos, ¿no? En cualquiera de las cuatro opciones. El primero es para apagarlo y el segundo es para suspender. Ahorita vamos a ver qué es el suspender. Pero acá, por ejemplo, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, si yo le pongo 5 minutos, eh, yo salgo media hora, entonces, ¿qué va a pasar? De esos 30 minutos, 5 minutos, mi ordenador va a estar encendido. Al ver, al ver de que mi ordenador no está trabajando, ¿no? Durante estos 5 minutos, automáticamente lo que va a hacer el ordenador es pues ponerse en el estado de apagado. O sea, pasa 5 minutos y se apaga. Ya sea que esté con batería o que esté enchufado. ¿Sí? Y lo propio con el estado de suspender. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué implica el estado de suspender? A ver. ¿Qué implica el estado de suspender? A ver. Docente, Oscar. el estado de suspender es como un modo de reposo hacia la suspensión de una que tenga un poco de energía y eso que al iniciar sea más rápida o tenga un instante de poder, ¿no? Ya no puedes preocuparte de que puedas perder algunos trabajos o debido a que la batería se agote y hace que esto Windows prácticamente guarda, ¿no? Automáticamente todo trabajo o desactiva el equipo de la batería. Ya. A ver, veamos. Eh, Cuando nosotros ejecutamos cualquier programa, cualquier aplicación, incluso el mismo sistema operativo, lógicamente ahí estamos haciendo trabajar lo que es la RAM, lo que es el disco duro, lo que es el CPU, ¿ya? Entonces, pues, nos hemos dado cuenta de que cuando lo ponemos en un estado de suspensión o cuando, por ejemplo, en las portátiles bajamos la pantalla y lo volvemos a encender, eh, estamos observando que la información que teníamos ahí eh, sigue mostrándose, ¿no? O sea, a pesar de que tal vez no lo hayamos podido guardar, sigue mostrándose ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero, bien, el disco, nuestro disco duro, al momento de que nosotros lo utilizamos, como por ejemplo ahora en este momento, está trabajando aproximadamente en unos 5400 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, para aclarar esto, eh, ¿qué sucede cuando una persona corre 100 metros planos? ¿Qué sucede cuando llega a la meta? A ver, ¿qué sucede cuando llega a la meta? A ver, ¿cómo está su cuerpo? A ver, ustedes, a ver, cuando corren 100 metros planos, ¿cómo se siente? A ver, ¿qué sucedería?
Están corriendo a toda velocidad y se paran de un momento. ¿Qué sucede ahí? A ver. Bien. Por ejemplo, ¿no? En el cuerpo humano, ¿no? Si una persona empieza a correr los 100 metros planos y llega a la meta y se detiene de golpe, puede que sufra un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo más rápido de lo que debe, ¿no? Por el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Por eso que muchas veces cuando vemos, ¿no? Las competencias y todo ello, llegan a la meta y empiezan a caminar, empiezan a, a que el cuerpo pues se calme, se tranquilice, ¿no es cierto? Esto con la finalidad de que su corazón pueda recuperar el ritmo, ¿no? Entonces, si esa persona va corriendo 100 metros planos y se detiene de un momento a otro, ¿no? Como el corazón está latiendo rápido y ha habido un paro, se ha parado la persona, lo que el corazón va a hacer es detenerse, ¿no? Lo más probable. Y algo parecido sucede con los ordenadores o con las portátiles, ¿sí? El disco duro, ¿no? Como les decía, al menos en las portátiles, se trabaja más o menos a unos 5400, unas 5400 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros lo ponemos en un estado de suspensión, ojo, no es de que el disco deje de trabajar o el CPU o la RAM sigue trabajando. Lo único que sucede aquí es de que estas revoluciones bajan su nivel, ¿sí? Bajan las revoluciones. Es por ello que cuando nosotros lo volvemos a abrir, toda nuestra información está ahí. Porque si esto se parase, toda esa información que teníamos simplemente se borraría, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué sucede acá? Si nosotros lo ponemos en un estado de suspensión, y he visto que lo hacen, muchas veces lo guardan y se lo llevan, ¿no? Y es más, se lo llevan para trayectos largos en estado de suspensión. Entonces, como el ejemplo que les decía, ¿no? De esa persona que corre 100 kilómetros por hora, ¿no? El disco que está haciendo, sigue trabajando, ¿ya? El disco sigue trabajando, ¿sí? Pero, eh, pero, este, al momento de trabajar el disco, y la persona lo está llevando, imagínense que en lo que está llevando sufre un golpe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El disco duro de lo que está trabajando, ya sea en mínimas revoluciones, se va a detener y se va a perder la información. Y no solamente eso, sino que también el mismo disco duro, ¿sí? El mismo disco duro se puede dañar y puede que, si constantemente hacemos esto, puede que el disco duro al final ya no sirva. Ojo, ya no sirve. Entonces, mucho cuidado al momento de llevar sus portátiles en un estado de suspensión, ¿no? De preferencia, pues, apagarlo, ¿ya? Apagarlo. Sí, Jimmy. Docente, menciona que en este caso puede ser afectado el disco duro. ¿Lo mismo pasa con el disco sólido? Claro, lo más probable. Porque, ojo, sigue trabajando por revoluciones. Lógicamente el disco sólido tiene una mayor resistencia, podríamos decir, ¿no? Pero eso no implica, pues, de que no sufra ciertos daños, ¿no? No sufra ciertos daños. Entonces, siempre es bueno prever estos aspectos y de preferencia, pues, apagarlo, ¿no? Si van a hacer trayectos largos, ¿ya?
¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, para terminar esta parte, a ver. Bueno, hemos visto lo que es los sistemas operativos, parte de lo que es tanto el hardware y el software, ¿sí? Y algunas opciones del consumo de energía, ¿sí? A ver, el hardware, la parte física, ojo, parte tangible, la parte que nosotros podemos ver y tocar, ¿cierto? Dentro de esto tenemos los dispositivos de entrada y salida. ¿A qué nos referimos? Con los dispositivos de entrada, ¿no? Cuando nos referimos o cómo reconocemos un dispositivo de entrada, es la herramienta, es el dispositivo que nosotros vamos a utilizar para poder procesar o para poder enviar un mensaje al ordenador. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un documento, por ejemplo, un documento de Word, y quiero escribir, ¿con qué dispositivo escribo? ¿Qué uso para escribir? Teclado. Claro. Con el El teclado. sí. teclado, ¿no es cierto? Y cuando yo obtengo ya todo lo que he escrito, ¿dónde lo visualizo? En la pantalla. En la pantalla. Entonces, bien, esa visualización, es decir, esa respuesta que nosotros recibimos de la máquina o del ordenador hacia nosotros, ya son los dispositivos de salida. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder identificar cuáles son los dispositivos de entrada, cuáles son los dispositivos de salida. Por ejemplo, estoy escuchando música. ¿Qué herramienta utilizo para yo poder escuchar el audio? Los parlantes. Ya los parlantes o los audífonos, ¿cierto? Entonces, esos ya vienen a ser dispositivos de salida, ¿cierto? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder identificar cuáles son los dispositivos de salida y cuáles son los dispositivos de entrada, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar aquí, ¿sí?